¿Qué es un microarray genómico? Microarray genómico también lo podemos conocer con otros nombres, microarray cromosómico, cariotipo molecular o simplemente se habla muchas veces de array. Bueno, el microarray genómico es un método de análisis genético, está claro, que se basa en una hibridación sobre una matriz. Matriz, diríamos que array quiere decir matriz, es decir, una colección o una ordenación de filas y columnas en donde se sitúan diversas sondas o miles de sondas de DNA que interrogan miles de locis distribuidos a lo largo de todo el genoma. Aquí tenemos la comparación entre lo que es un cariotipo y lo que es un array. El array tiene la ventaja, el microarray, de que tiene una resolución entre 10 y 1000 veces superior a la del cariotipo convencional. Y esto lo van a ver aquí porque el cariotipo se estudia mediante un microscopio óptico normal y por tanto vemos si sobran o faltan algunos fragmentos, no un cromosoma entero, mientras que un array tiene múltiples sondas a lo largo de miles de sondas a lo largo de cada cromosoma y aquí nos detecta si sobra o si falta alguna de estas sondas. Otra ventaja del microarray genómico es que el tiempo de respuesta es más corto, entre 7 y 10 días, ya que habitualmente no requiere un cultivo celular. Aquí tenemos el cariotipo, ya hemos comentado que es fácil, entre comillas, detectar si sobra o falta un cromosoma, si sobra o falta la mitad del cromosoma, pero ya imaginemos que falta una 10ª parte de este cromosoma, pues ya va a ser un poco más complicado. Aquí tenemos el array que ya vemos que detecta pues variaciones o pérdidas o ganancias más pequeñas que lo que podemos, también detecta evidentemente si sobra o falta un cromosoma entero, pero pequeñas pequeñas ganancias o pérdidas también las podemos detectar con el microarray genómico que no podemos detectar con el cariotipo. Aquí tenemos el microarray de todo el genoma de un individuo, en que cada franja de estas es un cromosoma, es otra manera de presentarlo. Ven que esto es el cromosoma 1, el 2, el 3, pues aquí encontramos en el cromosoma 17 que hay una duplicación. Bien. La resolución de las técnicas de citogenética ha cambiado, ¿no? Hemos comentado el cariotipo, su resolución, el prenatal, digamos que está cerca de los 10 megabases. Es decir, cualquier cambio en el genoma que suponga la pérdida o la ganancia de más de 10 millones de pares de bases no se va a ver en un cariotipo convencional. Para que tengamos una idea, el genoma son 3000 megabases, 3000, y en un cariotipo pues veríamos, si lo dividimos en 300 partes, veríamos cambios en 300 partes, pero no más que ello. Y hace tiempo que tenemos el FISH, que es para detectar cambios más pequeños que los que ve el cariotipo, por ejemplo de 200 kilobases, aunque el FISH va dirigido a unas zonas específicas y por tanto, por ejemplo, la zona del DiGeorge, la zona de la 22Q11, nosotros tenemos una sonda FISH y vemos si sobra o si falta material en esta zona, pero es totalmente dirigido. El array, al contrario, va orientado a detectar estos cambios a lo largo de todo el genoma y su resolución va a variar entre 10 kilobases y 1 megabase. Por tanto, ¿qué detecta el microarray genómico? Pérdidas o ganancias de material genético, si sobra o si falta, y son las llamadas variantes en el número de copias, 100 bis, copy number variations. ¿Qué no detecta el microarray genómico? Las reorganizaciones equilibradas, a diferencia del cariotipo. Es decir, si nosotros tenemos una zona del cromosoma 11 en el cromosoma 18 y otra zona del 18 en el 11, una translocación equilibrada, el microarray genómico no nos va a encontrar ninguna falta ni nada que sobre. No hay alteración en la dosis y por tanto no lo va a detectar. A veces, o en la actualidad, digamos, cuando el cariotipo ve una translocación aparentemente equilibrada, lo correcto sería hacer un array de alta resolución y mirar si sobra o si falta realmente. Es decir, las ventajas todas son en el microarray genómico, porque si finalmente encontramos una translocación aparentemente equilibrada en un cariotipo, tenemos que hacer un microarray.
diagnóstico detecta alteraciones en la secuencia o mutaciones puntuales. Si hay un cambio en un par de bases, en un nucleótido, no lo vamos a ver. Tampoco, evidentemente, lo ve el cariotipo. Bien, ¿cómo clasificamos los hallazgos del array, las 100 bis, la variación en el número de copias? En función de su repercusión clínica, las variaciones del número de copias pueden ser benignas, patogénicas o inciertas. Las benignas son aquellas variaciones en el número de copias que encontramos presentes en individuos sanos y, por tanto, es el equivalente a un polimorfismo. Las 100 bis patogénicas o probablemente patogénicas son aquellas que hallamos asociadas a fenotipos anómalos. Aunque debemos tener en cuenta que hay 100 bis que no tienen una penetrancia completa ni una expresividad invariable, sino lo contrario, tienen una penetrancia incompleta. Quiere decir que no todos los individuos con aquellas 100 bi van a demostrar un fenotipo anómalo, sino solo un porcentaje, y que el fenotipo que expresan estos individuos no siempre el mismo, y esto se llama expresividad variable. Finalmente hay las 100 bis inciertas, conocidas como BOWs. Es cuando no hay evidencia suficiente en la literatura o en la base de datos de que la presencia de estas 100 bis se encuentra asociada a población sana o a fenotipos anómalos, y por tanto no hay suficiente experiencia para calificarla como benigna o como patogénica. ¿Cuáles son las indicaciones de los arrays? Primero, un defecto congénito mayor o menor. Segundo, ya hemos comentado, una translucencia nucal aumentada, superior a 3,5 milímetros o a percentil 99. Tercera indicación, restricción de crecimiento intrauterino precoz, antes de la 24, y severo, inferior a percentil 3. 4. Deleción o duplicación críptica. Críptica quiere decir no detectable por cariotipo. Por tanto, si una pareja ha tenido previamente una deleción o duplicación que solo se detecta en el microarray, no le vamos a hacer un cariotipo para ver si recurre. También, si está presente en el padre o en la madre, tampoco en el diagnóstico prenatal, evidentemente, si no se ve en un cariotipo, no vamos a hacer un cariotipo. Hemos comentado esta indicación, la 5. Si encontramos una translocación equilibrada, aparentemente equilibrada de novo, es indicación de hacer un array de alta resolución y ver si realmente es de novo. También cuando encontramos un cromosoma marker, o es decir, un cromosoma desconocido que no sabemos su origen, el hacer un array nos va a indicar a qué zona del genoma corresponde. Finalmente, también está indicado en éxitus fetal de segundo y tercer trimestre. ¿Es dudoso o es discutible o es controvertido si debe sustituir siempre al cariotipo? Yo pienso que sí, o casi siempre. Y finalmente, si se debe realizar una oferta universal, y ahora veremos en función de qué. Aquí tenemos 4 series, quizá las 4 series de la literatura más importantes en microarrays prenatales, y en que vemos que está estratificado en función de la indicación. Aquí tenemos en total de todas estas series, en un 3% hay una anomalía en el array no detectable en el cariotipo, es decir, lo que se llama el incremental yield. En todos estos casos son de cariotipo normal y array patológico, 3%. Vamos a ver en función de la indicación si esto cambia. Evidentemente que sí. Si la ecografía hay algún hallazgo ecográfico, alguna anomalía estructural, este porcentaje es un 6%. Es decir, feto anómalo en la ecografía con cariotipo normal, el 6% van a tener una anomalía en el array. Sin embargo, lo curioso es este 1% en la edad materna avanzada y el 1% en otras indicaciones. Es decir, en la población general, sin ningún tipo de riesgo de microdelección o microduplicación, porque sabemos que estas 100 bis patogénicas no aumentan en función de la edad, por lo tanto una edad materna avanzada para estos hallazgos es población general, no es un motivo de riesgo. Encontramos en la población general un 9% de anomalías al array, y esto justificaría una oferta universal de array a toda la población, que es muy discutible, evidentemente. Bien,
Bien, en cardiopatías hemos dicho que en todas las malformaciones ecográficas es recomendable un array. En cardiopatías ya íbamos realizando en la mayoría de centros un FISH dirigido a la microdelección 22q11. ¿Es importante hacer un array para detectar otras microdelecciones? Y la respuesta es que sí, porque hay un 7% de otras microdelecciones en gestaciones con cardiopatía, con cariotipo normal y con microdelección 22q11 normal, es decir, no presente. Si nosotros incluimos, no realizamos el FISH, porque ¿para qué vamos a realizar un FISH si después en los casos normales vamos a hacer un array? En cariotipo normal, cardiopatía, 12% van a tener una anomalía en el array, de las cuales un 5% va a ser microdelecciones 22q11 y un 7% van a ser otras microdelecciones o microduplicaciones. En la transducencia nucal aumentada, esto también son los resultados de un metaanálisis que muy recientemente hemos publicado, hay un 5% de anomalías al array con cariotipo normal. Y ya para acabar, también les quiero recomendar que le den un vistazo a estas recomendaciones, cómo aplicar clínicamente el array en la práctica clínica. Y muchas gracias.